acá al estudio con ustedes. ¿Viste que el desayuno era de verdad? Sí, completo. Así que muy ¿Hartas bien. frutas? Oye, ¿le ganaste la batalla al cáncer finalmente? Sí. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo fue ese regreso? Contenta, súper contenta, y sobre todo después del regreso de ayer, que fue muy emotivo. O sea, fue una sorpresa en eso y de alguna manera una inyección de energía. Desde que llegué tempranito a mi oficina en el Congreso y había un tremendo letrero afuera en la puerta que decía bienvenida, con un ramo de flores del equipo de trabajo, de mi secretaria, con globos, una cosa muy bonita. Carolina, yo me quiero situar en el momento exacto cuando a una mujer, pues veíamos la declaración de Carola Paulsen en días anteriores, la mujer cuando el doctor te dice, Carola, tú tienes cáncer. ¿Qué es lo que pasó contigo? ¿Qué es lo que pasó con tu... ¿Qué fue lo primero que pensaste? Bueno, yo creo que ese es como el momento más duro. Me han preguntado varias veces cuál es el momento más difícil y probablemente es ese, porque uno no espera que te digan que tienes cáncer. Y uno tampoco se pone en la situación, más bien lo ve como cosas que le pasan a otros. Entonces, de alguna manera eso es un quiebre, ¿no es cierto? Ahora, yo siempre lo he dicho, que desde el principio lo tomé con mucha serenidad y con mucha tranquilidad y con la convicción de que esta era una prueba que iba a superar, que era una enfermedad de la cual iba a salir adelante y que me iba a sanar. En eso, ¿y con qué mucha tipo? tranquilidad. Cuéntanos un poco acerca del cáncer que te trataste y el tipo de síntomas que presentaste al inicio, que finalmente te llevan a acudir al médico. El mío era un cáncer linfático, es a los ganglios. Entonces, los síntomas son desde una tos seca que yo tenía hacía meses, 2 o 3 meses, que pensábamos que era un resfrío y que había tratado como resfrío. ¿Eso y obviamente fue en qué mes del año pasado? Eso de haber sido abril, por ahí. O sea, tú otoño y ya pensaba que podía ser un síntoma grave. Algo muy común en una casa donde hay una niñita chica. Se enfermó mi hija, se enfermó la hermana, se enfermó mi marido. ¿Tú me fumas? enfermé yo. No fumas, ya, no era nada con eso, perfecto. No. Entonces comenzó con una tos. Con una tos que no se pasaba, fui al médico, me dieron un tratamiento antibiótico. Como te digo, eso es importante, ¿eh? Fuiste al médico primero por la tos y pensaban que era entonces gripe. Exactamente. Ya. Y después recaí. Eso era lo que pensábamos todos, no fue suficiente el primer tratamiento, volví a ir al médico, me hicieron de hecho la radiografía de los pulmones, aparecían limpios, pero igual me dieron un segundo tratamiento antibiótico. ¿Ya? Y ahí se me produjo una alergia a la Te pregunto moxicilina. algo, ¿tenías además fiebre y otros síntomas? Cansancio general, tenía etcétera? mucho dolor en el pecho y en la espalda. Pero esas cosas que uno piensa que tiene como una neumonía, una cosa así. Claro. Me estoy resfriando. Claro, estoy con el cuerpo compuesta, resfrío estoy más cortada, fuerte. Y de hecho mi marido había tenido neumonía también a raíz del contagio con la niñita, con la chiquitita. Entonces, Hoy hiciste los exámenes en los pulmones y luego, ¿cómo fue finalmente el síntoma como clave en esto, para decir que era otra cosa, son 2 ganglios que aparecieron acá sobre la clavícula. Que claro, no los podía palpar acá y esos son extraños. Habitualmente uno tiene acá en la garganta, ¿no es cierto? Cuando te resfrías se te inflaman los ganglios, que es tu sistema inmune, ¿no es cierto? Tus defensas que están funcionando. Y ahí fue donde siempre recuerdo a Mariano Ruiz Esquide, que es senador, pero que también es médico, ¿no es cierto? Que hemos trabajado mucho juntos. Te tocó los ganglios. Todo el tema del postnatal, entonces él me recomendó a un especialista y de hecho él me pidió hora. Entonces yo de repente llegué a la consulta del doctor Tanto, que era un oncólogo. Eso te iba a Yo preguntar. decía, ¿por qué vengo donde un oncólogo? ¿Y no te preocupaste? ¿No dijiste...? Entonces ahí, bueno, después agradecí el ojo clínico de Mariano porque eso me permitió tener un diagnóstico muy rápido. Cuando yo le contaba los síntomas al doctor, porque además de la tos seca, era irritación en la piel, como una especie de alergia, la sudoración nocturna, que en el fondo, como tu cuerpo está teniendo una actividad sobre la normal, eso botas calor. Y en la noche no lo sientes más. Y yo decía, no, es que de repente se viene la niñita a dormir al lado y uno transpira, pero eran parte de los síntomas del cáncer. Son cosas que hemos hablado en otras oportunidades, que son síntomas que uno, claro, puede ser por la ignorancia, no tiene idea que se conectan. Una picazón en la piel, una tos y una sudoración nocturna, y que eso resulte ser un cáncer linfático. Exacto. Como, además que dice el doctor que finalmente te dio en el clavo con respecto a lo que tenías, fue el Mariano Ruiz Esquide, en el fondo dijo, esto pinta para algo más grave, ¿no? Más serio. Y la palabra cáncer propiamente tal, cuando la escuchas, ¿qué es lo que piensas? Porque en general, claro, uno dice, no, me superé, tengo fuerzas y todo, pero la verdad,
lo que sentiste? ¿Pensaste que te ibas a morir? No, jamás. Jamás. O sea, de verdad que eso jamás se me pasó por la cabeza. Al contrario, es como una enfermedad grave, sin duda, a la que tenía que dedicarle todo el tiempo y la prioridad para ser tratada, para enfrentarla. Eso yo te diría que es lo primero, o sea, una cosa importante en términos de que, sí. no, esta es la prioridad en mi día a día, enfrentar esta enfermedad. ¿Y cómo hace el switch la gente cuando recibe de la nada una noticia de una enfermedad que en realidad va a ser de largo aliento? Bueno, es un proceso muy personal porque efectivamente el cáncer se asocia a muerte. Sí. Yo siento que además hablamos poco de la enfermedad, es más bien algo que se tiende a ocultar. Claro, Somos una sociedad donde las cosas feas las tratamos de tapar y yo creo que el cáncer está en esa categoría, ¿no es cierto? Entonces, donde hay muchos mitos también. Mi percepción hoy día respecto al cáncer es muy distinta después de haber vivido el proceso, darte cuenta de que no solo el diagnóstico ha avanzado mucho, sino también los tratamientos, como las quimioterapias hoy día ya no son lo que eran antiguamente.